Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de los nuevos paquetes del juego Music Mogul. Espérate, nada de esto, quédate. Video. Ya estamos acá, estamos en el artículo de Medium principal que habla acerca de los nuevos packs que van a estar vendiendo de Music Mogul. En esta ocasión estarán vendiendo lo que son del género hip hop RGB y la venta de los packs va a ser el 4 de agosto. Si no sabes qué es Music Mogul, te voy a dejar por acá el video que estuvimos haciendo sobre cómo puedes construir tu imperio musical. Para entender cómo funciona el gameplay, hay varios artículos que te voy a dejar en la caja de descripción que explican acerca de todo de cómo va a ser el juego que van a estar sacando, pero en resumen explican que hay diferentes géneros musicales y cada uno va a tener sus propios artistas. Para jugar no necesariamente tienes que tener o va a ser mejor tener las cartas de más estrellas, porque recordemos que se dividen en diferentes categorías los artistas y cada uno los vas crafteando para subirlos de nivel en el stream. Dice, explica el artículo que vas a necesitar cartas de diferentes estrellas, no solamente las más altas, también vas a necesitar de las estrellas de menor nivel para construir tu estrategia y poder avanzar en el juego y sacarle el mejor provecho. El otro artículo te explica acerca de los géneros que van a tener, que son el pop, hip hop y R&B, el rock, el country y el electrónico. La última venta que hicieron fueron los paquetes del pop. La venta del 4 de agosto va a ser de hip hop y me imagino que así será sucesivamente. Cada uno de los packs trae 25 NFTs únicos que te puede tocar de diferentes rarezas. Del 4 de agosto del 2022 a las 10 am PST, 1 PM EST, va a ser lo que es la venta. Esta venta va a tener el equivalente de $75 al watts cada uno de los packs y va a traer 25 NFT de las 5 referentes rarezas que en este entorno están punteadas de 1 a 5 estrellas. Solamente se van a vender 5000 packs y esperan que se agoten súper rápido, así que debes estar pendiente. Así es como luce el disco, que es el pack de los NFTs que vas a obtener por esta compra. Una vez que abras los packs va a empezar lo que es el crafteo, donde vas a poder subir tus estrellas de nivel como en la venta pasada. Obviamente todas esas estrellas que utilices para subir tu próximo nivel se van a quemar y el supply se va a restar. Te voy a dejar en la caja de descripción el sorteo que están haciendo de 10 paquetes. 10 afortunados se van a estar llevando un paquete de estos que está valorado en $75 y vas a tener la oportunidad de participar llenando y haciendo diferentes tareas sociales, como seguir a Music Mogul en Twitter, a WhatsApp y unirte al Discord de ellos. También hay una leaderboard, vas a poder compartir lo que es tu link para poder obtener más entradas y más posibilidades de ganar uno de estos paquetes. Quédate atento a mis redes sociales, te invito a que te unes al Twitter porque también vamos a estar haciendo un sorteo de packs en algunos días, así que sígueme en Twitter para que no te pierdas y puedas ser uno de los afortunados para ganarte alguno de estos. El día de hoy vamos a estar haciendo un preview porque antes de la venta tengo un paquete para abrirlo, hacer un unboxing con ustedes de este pack. Vamos a ver cuáles nos toca, esperemos tengamos suerte en este pack. Vamos a estar viendo cómo se ven los artistas que sacan de este género musical, cómo es la experiencia para abrir los packs. Ahorita estoy en la página de compra, aquí es donde fíjate que dice cuántos días faltan para la venta. Aquí es donde vas a poder comprar tus packs. Dice que contiene 25, el precio, la fecha y los porcentajes de que te salga alguna de las rarezas. 83.20% para un busque beginner, que sería el común. 10% para el bargain battle.
que sería el común. El raro sería el 5%, 1.52 de obtener como una épica, que es el Music Video Maestro. Y para obtener una Stadium Superstar, que sería la legendaria, sería el 0.28%, que es el que apuntamos ver si podemos sacar el día de hoy. La página para la compra te la voy a dejar también en la caja de descripción. Y como yo tengo un pack, vamos a estar en la página para hacer un pack y lo vamos a seleccionar. Tenemos el pack número 4940. Viendo, vamos a ver. Algunas buenas por acá. Lo importante es que se nos repitan varias veces algunas para ver si podemos hacer un craft. Tenemos como dos comunes y como una rara. No obtuvimos una legendaria en esta ocasión. A ver si tenemos, creo que podemos hacer un craft. Ahora, una vez que tienes tus paquetes, los abriste, tienes varias de la misma, podemos ir a la parte de Star Maker para hacer un craft. Una vez tengas, la vamos a seleccionar. Para subir las estrellas 2 necesitamos 3 del mismo. Para subir las estrellas 3 creo que son 4. Y para subir la estrella 5, 4 y 5 va sumándose 1, o sea que se va poniendo complicado porque necesitas más y cada una de las estrellas son más difíciles y más caras de conseguir. Pero tenemos suerte, vamos a hacerle un craft a esto para que vean cómo se sube de nivel. Selecciono las 3 y pues estar esperando a que salga la venta y haya más unos a la venta para ver si podemos comprar algunos y seguir haciendo el craft y subiendo nuestras estrellas de nivel. Y este ha sido todo el video, espero te haya gustado. Si te gustó, déjame un like y suscríbete al canal. Recuerda que vamos a estar haciendo un sorteo, así que únete a mi Twitter para que no te pierdas y puedas ganarte alguno de estos paquetes. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Watch.